En la guerra de Vietnam, el enemigo no solo estaba en la jungla, no siempre era una bala o una trampa explosiva. A veces, el arma más perturbadora era una voz de mujer, clara, calmada y familiar, que atravesaba la estática de la radio para llegar directamente a la mente de los soldados estadounidenses. Esta es la historia real de Hanoi Hannah, la voz que quiso ganar una guerra con palabras. Su nombre real era Trinh Thi Ngo. Nacida en Hanoi, aprendió un inglés perfecto, irónicamente, viendo películas estadounidenses. Pero cuando la guerra escaló, su talento se convirtió en un arma para la revolución. Los soldados la apodaron Hanoi Hannah. Para el Vietcong, ella era Tu Huong, la fragancia de otoño. Su misión, asignada por Radio Hanoi, era simple en su concepto, pero compleja en su ejecución: desmoralizar al enemigo. Su programa, una charla trivial con las tropas norteamericanas, era cualquier cosa menos trivial. Era un bombardeo psicológico calculado. Estas eran sus municiones. GI, your government has abandoned you. They have ordered you to die, GI. Do not trust them. Defect, GI. It is a very good idea to leave a sinking ship. They lie to you, GI. You know you cannot win this war. Your rich leaders grow richer while you die in the swamp, GI. They will give you a medal, GI, but only after you are dead. Your government lies to you every day, poor soldier. You have lost this war, GI. Your army will leave you behind. Imperialists make you fight this war, GI. They do not care about you. GI, your government has betrayed you. You will not return for you. GI, your airplanes bomb your own men. You are not safe here. The skies are dangerous, GI. They will napalm you tonight. Your pilots do not care that you are down here, GI. Okay. You cannot dig foxhole too high in, GI Joe. Your bombers will fire you. GI, your helicopters fall from the sky like broken birds. They cannot see from your airplanes, GI. They come to bomb you. ¿Funcionó? La respuesta no es blanca o negra. Para muchos, Hanoi Hannah era una broma, un espectáculo. Se reunían alrededor de la radio con cervezas, se burlaban de su propaganda y tiraban las latas al apagarla. Pero, en la quietud de la noche, en la soledad de una guardia, su voz calmada se filtraba. La repetición constante de mensajes sobre lo absurdo de la guerra, combinada con el horror que vivían cada día, lograba su objetivo: sembrar una pequeña semilla de duda, de ansiedad, de cuestionamiento. No causó deserciones masivas, pero se convirtió en un soundtrack de la guerra. Era la voz de un enemigo que, sin disparar un arma, demostraba saber más de ellos de lo que creían posible. En la historia de los fenómenos paranormales, hay casos que trascienden el mero relato y se convierten en pesadillas documentadas. Casos donde el horror no solo se cuenta, sino que se puede escuchar. Este es el caso de Anneliese Michel, una joven alemana cuya lucha entre la fe, la medicina y lo que muchos creen que fueron fuerzas demoníacas quedó grabada para siempre en más de 40 horas de audio. Hoy no solo recorreremos su historia,
sino que nos adentraremos en los aterradores sonidos que condujeron a su trágico final. Anneliese Michel nació en 1952 en una devota familia católica en Baviera, Alemania. Era una joven normal, hasta que en 1968, a los 16 años, sufrió su primera convulsión violenta. Los diagnósticos médicos fueron claros: epilepsia del lóbulo temporal y depresión severa. Pero su realidad pronto se distorsionaría más allá de lo comprensible. Los medicamentos no lograban aliviarla. Comenzó a ver rostros demoníacos, a oír voces que la atormentaban diciéndole que estaba condenada y que se pudriría en el infierno. Desarrolló una aversión extrema a los objetos religiosos: crucifijos, agua bendita. Todo le causaba terror y dolor. Su comportamiento se volvió autodestructivo. La medicina no tenía respuestas y la familia Michel, desesperada, comenzó a buscar una explicación en el plano espiritual. Después de múltiples solicitudes, la Iglesia Católica, a través del obispo Joseph Stangl, autorizó un exorcismo oficial en 1975. Dos sacerdotes, Ernst Alt y Arnold Renz, fueron los encargados de librar a Anneliese de lo que ellos creían era una posesión demoníaca. Lo que siguió fueron 67 sesiones de exorcismo a lo largo de 10 meses, meticulosamente grabadas en cintas de audio. Anneliese no estaba poseída por una, sino por varias entidades. Los sacerdotes identificaron a los espíritus que, según ellos, habitaban su cuerpo: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón y Adolf Hitler. Durante las sesiones, Anneliese era sujeta con cadenas para evitar que se autolesionara. Su cuerpo se debilitaba, pero mostraba una fuerza sobrehumana. Su voz ya no era la suya. Wir glauben dir, den Vater der Liebe nicht. Nur was du in ihrem Auftrag nicht sagst. Im Auftrag von der da. Von der allerseligsten Jungfrau. Das scheiß Deutsch, was die da schreiben. Ja, das ist von ihr. Nicht von mir. Nicht von Satan. Ja. Sondern von... ¿Escucharon eso? Esa no es la voz de una joven de 23 años. Es un gruñido gutural, primitivo. En las grabaciones se la oye hablar con diferentes voces, blasfemar, maldecir a los sacerdotes y rechazar cualquier símbolo sagrado. Es en estos audios donde la línea entre la enfermedad mental y lo sobrenatural se vuelve terriblemente delgada. Der kann bloß das Maul fressen. Aber heute reißt das nicht auf. Er meldet sich nicht heute. Ist heute nicht da. Heute nicht zu sprechen. Sag mal, wie hattet ihr das denn mit den armen Seelen? Mit den armen Seelen kommt ihr für denen auch. Nee. Könnt ihr die auch belästigen? Könnt ihr die auch belästigen? Nee. Können die uns aber helfen? Ja. Die helfen uns auch gerne, ne? Ja. Die helfen uns gerne, weil die armen Seelen helfen uns gerne, ne? Ja. Weil sie selber so dreckig aussehen. Aber die haben wenigstens Aussicht. Ja. Die haben Hoffnung. Ja. Die haben große Hoffnung.
Sie wissen, dass Sie zu Gott kommen werden. Denn das Fegfeuer dauert nicht ewig. Und wenn Sie so bis zum jüngsten Tag bei der Aufgabe rauskommen, dann Sie doch. Sind der Seele, die bis zum jüngsten Tag den Hocke. Ja! Dann bekommt Uno de los sonidos más desgarradores reportados no está en las grabaciones, pero fue una consecuencia directa de los ritos. Se dice que Anneliese llegó a arrodillarse hasta 600 veces al día, un acto compulsivo impuesto por las entidades que le provocó la fractura de sus rodillas. El sufrimiento físico era insoportable, pero el mental, según los testigos, era infernal. Und Sie wollen so viel. Ja! Aber warum seid ihr denn in diesem Sommer so böse gewesen? Warum? Ja. Habt uns allerhand angestellt, ne? Ja! Habt ihr sich schwer gepiesert? Ja! Warum gerade im Sommer? Darum. Urlaub. Warum gerade im Sommer? Im Namen des Dreifaltigen Gottes. Sag mir die Wahrheit. Warum? Weil wir bald raus müssen. Wann bist du raus? Und damit die scheiß Kerle da endlich mal klar. Deshalb. So. Damit ich glaube. Deshalb Ja. hast du das alle angestellt. Ja, ich hab's aber gedacht. Hast gedacht, du hättest nicht können. Wer hat's dir erlaubt? Mehr. Der ist die Jungfrau. Oder der dreifaltige Gott. Ja. Du bist also bald raus. Ja, Wann bist du raus? bald. Sehr bald. Im Namen des In Dreifaltigen dem Monat müssen wir raus. Im Namen des Dreifaltigen Gottes sagt die Wahrheit. Ja. El 1 de julio de 1976, después de una última sesión en la que, según los sacerdotes, Anneliese recuperó la conciencia por un momento y pidió perdón, su cuerpo no pudo más. Anneliese Michel falleció en su cama. Tenía solo 23 años y pesaba 30 kilos, el peso de un niño. La autopsia fue contundente. Causa de muerte, inanición y deshidratación. El fiscal del caso afirmó que su muerte pudo haberse evitado incluso una semana antes. Los padres de Anneliese y los 2 sacerdotes exorcistas fueron llevados a juicio por homicidio por negligencia. El caso conmocionó a Alemania. En el tribunal, las cintas de audio se presentaron como prueba, pero con interpretaciones diametralmente opuestas. La defensa argumentaba que eran la evidencia de una posesión real, protegida por la libertad religiosa. La acusación y los psiquiatras afirmaban que eran los gritos de una enfermedad mental severa y no tratada, agravada por el abandono de la medicación y la desnutrición. Al final, los 4 acusados fueron declarados culpables. Sin embargo, la sentencia fue condicional: 3 años de libertad probation y una multa. El juez consideró que los padres ya habían sufrido lo suficiente. ¿Qué escuchamos realmente en estos audios? ¿La voz de demonios ancestrales o el grito desesperado de una mente rota por la enfermedad y la fe? El caso de Anneliese Michel forzó a la Iglesia Católica a revisar sus protocolos para los exorcismos, exigiendo ahora una evaluación médica previa. Su historia inspiró películas como El exorcismo de Emily Rose y Requiem, pero ninguna película puede capturar el escalofrío que produce escuchar la voz real de este misterio.